hombres, mujeres, niños y niñas en busca del sueño americano. Recorren grandes distancias desde diversas naciones, llegando en su gran mayoría desde Centroamérica, atravesando México en busca de llegar a suelo estadounidense. Familias enteras, con diferentes realidades. Sea por razones de género, sea por razones de religión, de opinión política, de pertenencia a un grupo social, por nacionalidad, por raza o etnia. Y también, porque así está establecido en la ley mexicana, aunque no está establecido en la normativa jurídica internacional de la Convención de Refugiados del 51, pero sí lo está en la Declaración de Cartagena, que es un instrumento regional y que México lo incorpora en su legislación, también por causas de violencia generalizada, que se ve obligada a la persona a tener que abandonar su país por esa violencia, o por violación sistemática de derechos humanos, o por un tema de graves disturbios de orden público. Todos estos elementos que te acabo de señalar están establecidos en la definición de refugiados. En los últimos años, el fenómeno de la migración se ha profundizado en nuestro continente, creando flujos de personas cada vez más constantes y multitudinarios, un reto ya considerado como un problema que involucra a gran parte de las naciones de la región. The migration challenge that we are encountering at the southern border is not exclusive to the southern border of the United States. It is a challenge that is gripping the entire hemisphere. We have a level of migration throughout the Western Hemisphere, in fact, throughout the world, that is at its peak since World War II. A regional challenge requires a regional solution. And we are working very, very closely with our partners to the south to address the reasons why people leave: violence, poverty, authoritarian regimes, public corruption, and the like. We're seeking to address the root causes of why people leave their homes. Vienen de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Haití, solo por citar algunos. El mexicano, cambio, a mejorar para nuestra familia. Lo que vivimos el día a día son historias que el día de mañana le contaremos a nuestros hijos, ¿me entiendes? Y la escucharán y no la creerán. Como mi mujer me embarazada, el día de mañana yo voy a contarle esta historia a mi hija que está allá adentro, que me le faltan 4 días para nacer. Cuando ella estemos por allá, yo le digo, hija, mire, nosotros pasamos por esto, son historias que el día de mañana ya tenemos cómo decir a nuestros hijos. Y son cosas que son experiencias que el día de mañana a nuestros hijos les sirven como un consejo. Las políticas migratorias de Estados Unidos se han reforzado contra la migración, particularmente en estados fronterizos como Arizona, Texas y Nuevo México. And as we defend our jobs, we're also defending our borders. And it's tough, as I said. No betrayal of American workers has been worse than the Democrat Party's pursuit of open borders. They want everybody to come in. And they're coming up by the thousands. And I'll tell you what, our Border Patrol, our law enforcement, ICE, they are working, they're apprehending 30, 40, 50,000 people at times. I mean, just in short periods of times. The laws are so bad, if you don't release them, they arrest you. They arrest people that are working in law enforcement. It's a disgrace. Democrat-backed policies have left our borders overrun, our detention facilities overwhelmed. As fast as we build them, they fill up. And our hospitals, schools, and public resources overburdened. Our country is full. We don't want people coming up here. Our country is full. We want Mexico to stop. We want all of them to stop. Our country is packed to the gills. We don't want them coming up. Imágenes que desataron la polémica fueron aquellas en septiembre del 2021, cuando la policía montada de la comunidad del Río, en Texas, reprimió y quiso detener con látigos a migrantes, en su mayoría haitianos, que salieron de un campamento del lado mexicano y buscaban cruzar al suelo estadounidense.
grupos de personas mixtos, hombres, mujeres en grupos, pero también niños y niñas, solos y solas, adolescentes, todos menores de edad, que huyen de situaciones de violencia y de pobreza. Van al encuentro con sus padres y madres, o en avanzada para forjarse un futuro mejor. La década anterior, México registró un alto índice de llegadas de este grupo. Para empezar, el año 2013 teníamos solamente 304, en total del año, 304 personas solicitaron la condición de refugiado, siendo niños, niñas y adolescentes, entre acompañados y no acompañados. El año siguiente casi se duplicó a 609. El año 2015 también incrementó a 953. El año 2016 a 2,694. El siguiente año, que sería el 2017, a 3,554. Y el sexenio pasado cerró, claro, el último mes del sexenio pasado, es decir, el último mes del 2018, ya estuvimos nosotros en la administración, como sabes, porque entramos el 1 de diciembre, fue de 7,801 el año 2018. Entonces tú puedes ver cómo todos los años, ya desde la administración pasada, fue incrementando año tras año el número de personas que solicitaban la condición de refugiado, niños, niñas y adolescentes. El total de estos niños, niñas y adolescentes de esa administración del 13 que cierra en el 2018 fue de 16,828 niños, niñas y adolescentes, considerando, como pudiste ver, que todos los años fue incrementando. Ahora, en este sexenio, nosotros, prescindiendo del diciembre del 2018, que fue solamente un mes del año 2018, pero a partir, digamos, del 2019, que nosotros tenemos la gestión de este programa y esta operación de refugiados, tuvimos ya un incremento muy notable, mucho mayor que los incrementos que se venían dando a lo largo de los años del sexenio anterior. El año 2019, por ejemplo, ya tuvimos 19,372 solicitantes de la condición de refugiado, niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos fueron separados de sus familias tras las deportaciones aplicadas en la Unión Americana. La separación de los menores se convirtió en uno de los más grandes flagelos en cuanto al tema migratorio se refiere para la era Trump, política que fue acompañada de la reclusión de menores en este grado. President Obama made changes that basically created no border. It's called catch and release. You catch them, you register them, they go into our country. We can't throw them out. And in many cases, they shouldn't be here. Many cases, they shouldn't be here. En estados fronterizos como Arizona, ingresaron a menores migrantes en las llamadas jaulas o hieleras, que levantaron la indignación internacional. Instalaciones que anteriormente fueron fábricas y bodegas, fueron acondicionadas como centros de detención en Arizona, Texas y otros estados fronterizos para contener la ola de migrantes en aras de acelerar sus deportaciones. La patrulla fronteriza fue ampliamente criticada por, además, dentro de esos inmuebles, establecer jaulas para contener a las poblaciones divididas, hombres, mujeres y niños. En México, los menores migrantes no acompañados enfrentan una serie de desafíos. En la búsqueda del sueño americano, son asegurados en estaciones migratorias a la espera de la resolución de su situación migratoria. En su camino desde su país de origen, sufren amenazas e insultos, repatriación sin recuperación de bienes personales y cancelación de documentos. Son solo algunas de las vejaciones de las que son objeto. Sin embargo, el año 2020 tiene 8,131 registros, la Comar, de niños, niños y adolescentes como solicitantes. Este número de 8,131 claramente es mucho más bajo que los más de 19,000 que registramos, como te dije, en el año 2019. Sin embargo, si tú observas los 8,131 solicitantes, niños, niños y adolescentes del 2020, a pesar de la pandemia, es un número mayor que el número más grande que hubo en el sexenio pasado, que fue en el 2018.
quisiera que mi señor me llevara. No más me da pendiente por la princesa. La señora dejó dicho que la nueva dueña de todo será la princesa. O sea que ustedes siguen como siempre. Como si mi mamá todavía estuviera viva. Qué curado que princesa tiene más dinero que nosotros. Pues a huevo que le entramos. Cinema 14 presenta Workers, función estelar, lunes 22 horas. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. ¿Te perdiste un capítulo de tu serie favorita? No te preocupes. Ahora tus contenidos favoritos de los medios públicos están disponibles en MX Plus. ¡Wow! Accede a streaming, documentales, series, películas y mucho más. Descarga la app y regístrate. Es gratis. Pues síguenos contando, por favor. MX Plus. Todo en una sola plataforma. Ese trabajo no es para mujeres, menos para una niña. Pero mi abuelito me dijo que antes había una mujer arpera. Eso, pégale al chaval cuando dice las verdades. Así aprenderá a no decirlas. Ese tipo de secretos se guardan en el corazón. Los lobos no lloran, aullan y cuidan su casa. Ciclo, toma tu domingo. Todos los domingos de abril, 22 horas. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno. De manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola. Resoluciones a favor de presuntos delincuentes, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. La pandemia de COVID-19 disminuyó la migración, sumado al llamado Título 42, que permite las deportaciones express por argumento de contagio de COVID-19. Sin embargo, ante el paso de la parte más álgida de la pandemia, los trayectos migrantes continuaron con mayor intensidad. El 2021, sin embargo, cuando ya continúa la pandemia, sin embargo, ya se desinhibe la gente, ya empieza a haber programas de vacunación, se dispara tremendamente el número de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados que solicitan la condición de refugiado, porque eso está en pleno correlato con el incremento extraordinario que se da de solicitantes de la condición de refugiado en México. Fíjate que el número de solicitantes de la condición de refugiado en México en el año 2021 estableció una marca histórica de alrededor de 130,000 solicitantes. De esos, el número que tuvimos de niños, niñas y adolescentes fue muy grande y fue de 31,682, que como podrás ver, pues rebasa con mucho la marca anterior que habíamos tenido en el año 2019. En el año 2022 baja un poco esta cifra y se queda en 25,293. Sin embargo, puedes ver tú que es la segunda más importante históricamente. Y este año 2023, para hablar solamente al cierre del primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo, que representa una cuarta parte del año, hemos tenido 9,129 solicitantes de la condición de refugiado. O sea, un número mayor solamente en este primer trimestre que el número que se tuvo
más grande que tuvo el sexenio pasado del año 2018. Durante 2022 se registró un total de 70,019 menores de edad en situación migratoria irregular desde y en tránsito por México. Del total, 30,781 fueron mujeres y 39,238 hombres. 81.5% viajaron acompañados y el restante, un 18.5%, se movieron sin acompañamiento. Según los datos, Honduras se apuntó en primer lugar con 12,410 menores, seguido de Guatemala con 12,014 y El Salvador con 2,941, mientras que de otros países sumaron 42,654. Por regiones, Centroamérica registró 31,918 menores, seguido por Sudamérica con 29,651 y el Caribe con 5,757. En el 2022 tuvimos una ligera baja a 1,211, pero sigue siendo una cifra muy grande. Y en el 2023 tenemos apenas en este primer trimestre, o sea, el cierre de marzo, 382, que sigue siendo muy alto, porque si nosotros lo proyectamos a lo largo del año, nos vamos a encontrar que tendríamos un total, de caso de que esta proyección siga al mismo ritmo, a la misma dinámica, de 1,528 solicitantes de la condición de refugiado, niños y adolescentes no acompañados, que sería una nueva marca histórica, rebasando la cifra del año 2021. Apenas en marzo de este año, fueron hallados dentro del remolque de un camión abandonado 103 menores no acompañados en el estado de Veracruz, que provenían en su mayoría de Guatemala. Tras el incremento de migrantes y solicitantes de refugio en la Comar, en las inmediaciones de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, el gobierno capitalino abrió un albergue en Tláhuac para que puedan esperar su trámite migratorio. Cerca de 300 migrantes son albergados en La Marquesita, en el bosque de Tláhuac, un refugio con capacidad de recibir a 400 personas migrantes, en donde, al llegar, los reciben con un kit para higiene personal. Cuentan con servicios médicos, comedor en 3 tiempos y atención del DIF para los menores de edad. Además de un módulo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, y uno más del Instituto Nacional de Migración para regularizar su estancia en México, al menos por 45 días. Ahí, los niños y niñas intentan desarrollar lo propio de su infancia, pese al escenario de movilidad e incertidumbre. Meu nome é Stravinsky, eu tenho 8 anos, gosto muito de jogar bola. Daqui do refúgio, gosto muito porque jogo bola, tenho pessoas para me ajudar, tenho amigos para falar e também tenho pessoa. Meu sonho do futuro é ser um jogador de futebol mais profissionalista de todos. Como quem? Como Pelé. Para o futuro, é melhor para meu filho, que eu quero que ele fique uma criança bem educada. Ele adora futebol. Eu quero que ele fique no futebol também aqui, na escolinha, tudo, para dar tudo certo para ele. Son niños y niñas parte de una gran problemática regional. Estados Unidos dejará de aplicar el llamado Título 42 de expulsiones express de migrantes irregulares este mes de mayo, pero desde ahora ha dejado claro que esto no es una invitación para un éxodo de adultos y menores sin documentos hacia su país. Let me be clear. Our border is not open and will not be open after May 11th. Today, we are announcing the expansion of our plan to build lawful pathways and to impose consequences for failure to use those pathways. Desde ahora, anunciaron un plan, no para el desarrollo económico, sino para frenar la llegada de estos flujos a su suelo,
e incentivar desde los países de origen la espera de solicitudes de asilo, reunificación familiar de menores con sus padres y peticiones de empleo. We will stand up regional processing centers in select locations in the region. I want to thank Colombia and Guatemala specifically for their role as excellent partners of the United States in these efforts. These centers will be operated by international organization partners and improve qualified individuals' access to accelerated refugee resettlement processing, family reunification, and labor pathways in the United States. There'll also be a referral point for lawful pathways as well as humanitarian refugee protections in other countries like Canada and Spain. We are dedicating specially trained refugee officers to the centers. They will interview applicants for the U.S. Refugee Admissions Program and provide for the swift processing of a greater number of individuals. In addition to refugee processing, migrants may be screened at these centers and referred to pursue additional pathways to the United States or to other countries for which they may be eligible. La vulnerabilidad de la que son sujetos miles de niños migrantes en condiciones irregulares y sobre todo los no acompañados es uno de los temas pendientes a resolver como parte de la problemática de los flujos migratorios a nivel mundial. Si bien es cierto que los desequilibrios macroeconómicos son desencadenantes para que los niños partan solos o acompañados para encontrar a sus familias o simplemente poder acceder a mejores condiciones de vida, también ha sido valioso que instancias internacionales y las nacionales trabajen en la conformación de normatividad y políticas públicas que den respuesta a las crecientes necesidades económicas de la población, especialmente en lo que toca a la protección de los migrantes menores, dada su fragilidad y vulnerabilidad, tanto mexicanos en el extranjero como extranjeros con destino final en México o de paso por él. El reto para los gobiernos de la región será entonces concretar el desarrollo de Centroamérica y el Caribe para brindar sentido de estabilidad y prosperidad en las regiones, a fin de evitar los motivos que desencadenen la huida de familias, hombres y mujeres, pero también niños y niñas no acompañados, quienes dejan todo lo que han conocido y se adentran en un camino incierto y peligroso, en busca de felicidad, seguridad y prosperidad. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan